No podemos entender la actualidad de nuestro país si no estamos al tanto de lo que sucede en todas sus regiones. Por eso, ahora te traemos el Informativo Regional. Noticias, enlaces y análisis periodístico con enfoque en nuestras regiones. El Informativo Regional. Sábados a las 7 de la noche, aquí por Radio Nacional. Ahora puedes disfrutar de Radio Nacional en vivo y también a la carta desde nuestro canal de YouTube. Ingresa y disfruta de las transmisiones en vivo de tus programas favoritos. ¿Cómo están? Buenos días. O busca los programas anteriores y míralos cuando quieras. Y hoy tenemos un programa de alto calibre. Ellas entran en la noche, ellas marcan los tonos. Nos vemos en el YouTube de Radio Nacional. Radio Nacional, donde nadie más llega. Somos arte. Somos sabor. Somos historia y presente. Somos ritmo y creación. Esto es Somos Cultura. Queridas y queridos amigos y amigas de Radio Nacional y de Somos Cultura. Hoy estamos viernes 9 de enero y es el día de Viernes de Poesía, que como todos ustedes ya saben se ha convertido ya en uno de nuestros ritos radiotelevisivos y que nos permite escuchar y tener en la mesa a poetas de distintos espacios, con textos de distinto orden, con propuestas estéticas siempre muy diversas y que nos llenan de orgullo, entre otras cosas porque este es uno de los pocos espacios en la radio y en los medios de comunicación nacionales en los que se trata la cultura contemporánea, pero sobre todo los viernes, hacemos, leemos, sentimos, difundimos poesía. Hay una razón por la que esto es fundamental. La poesía es un ejercicio de creación literaria, es un género literario en el que el esfuerzo que hace la o el autor tiene relación directa con la necesidad de expresar sentimientos, emociones, escenas, momentos, atraparlos con las palabras y hacérnoslos llegar a nosotros, sus oyentes y lectores. Ese ejercicio tiene un altísimo nivel de complejidad. Hay poetas que lo logran de manera muy sencilla, hay otros que tienen una retórica que a veces parece alambicada, pero siempre nos dicen algo y siempre son capaces de llegar a nuestros corazones y construirnos una visión del mundo con la que podemos alinearnos o también disentir, pero siempre van a tocar nuestra sensibilidad y ese es el propósito de este programa y de estos viernes de poesía. Tengo que presentarles hoy día a quienes están con nosotros. Lo voy a hacer en el orden en el que mi querido José Sánchez los ha puesto en la pauta, que no necesariamente va a ser el orden en el que van a leer. Está con nosotros Juan José Soto Bacigalupo, él es comunicador y gestor cultural. Está también Mario Zúñiga Locio, él es antropólogo y poeta. Esos cruces son complejos en realidad. Y está también Pilar Serín Gaitán, artista plástica, docente y poeta con nosotros. Nos va a acompañar, como todos ustedes saben, además, Viernes de Poesía es un día en el que la música acompaña la poesía o viceversa, no sabemos exactamente cuándo una hace más poesía que la otra. Y está Ken Ibáñez, trompetista con nosotros, y lo tengo a mi derecha. Permítame presentarles las hojas de vida de nuestros autores para después iniciar el proceso de lectura. Está como nosotros, como les había mencionado, Juan José Soto Bacigalupo, nace en Lima en 1965, soy 6 años mayor que él, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad San Martín de Porres, ha cursado un diplomado en Comunicación Digital para la Gestión Pública y ha publicado los poemarios Cárcel de mi Ojo en el año 1994, Morada Diosa en 1997, Palabras sobre los Abismos en el 2005, Airado Verbo en el 2008, Lado B de las Sombras, que es su sugestivo nombre, en el 2022, y Cielo Exhausto en el 2024. Él, como autor, José Soto Bacigalupo, figura en el libro colectivo de poesías Extensas Legiones en el 2021. Gestor y coordinador de la primera edición de Madrid,
Una ciudad, muchas voces, que es un ciclo de poesía hispanoamericana y española realizado en España en el 2009. También como gestor de proyectos llevó adelante Ciclón de Poesía, que fue un ciclo de recitales que congregó poetas y artistas de Lambayeque y diversas ciudades del Perú del 2010 hasta la fecha, porque ese ciclón sigue girando, sí. No hay problema. Co-organizador en la ciudad de Chiclayo del Festival de Poesía Fiesta del Diantre entre el 2011 y el 2015, Premio Prensa Cultura en el 2015 por buenas prácticas en periodismo y formación de jóvenes comunicadores en la ciudad de Chiclayo, y fue también participante del taller en el Encuentro Latinoamericano de Periodismo Emprendedor e Innovador organizado por la Fundación García Márquez. Eso fue en el 2017. Todavía, hasta ahora, dirige a la agenda CIX, Medio CIX, Medio Digital de Difusión Cultural. Pasamos a nuestro antropólogo, Mario Zúñiga Locio. Nació en Trujillo en 1979, es antropólogo de profesión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha realizado investigaciones sobre temas de petróleo y derechos en pueblos indígenas y pescadores, ha escrito en coautoría la serie de libros La sombra del petróleo de los hidrocarburos en el Perú, Sin derecho no hay consulta, y Avances y cuellos de botella para la remediación de impactos petroleros, entre otros. Todo sobre temas de impacto en territorios marinos y amazónicos sobre hidrocarburos. Ha escrito los libros de poesía Despedidos Cotidianas por Chino y Chalo Editores, Tejidos Reflejos, que es una edición en PDF libre, Memorias de la Mañana, del editor Gato Viejo, y No temas, de Nia Chareva, editor Asociación Peruano-Japonesa. Este último poemario es ganador del premio José Watanabe Varas en el 2021. Muchas gracias por venir. Pilar Seringaitán está con nosotros. Se me cae esto, ya está. Ahora sí ya lo volví a poner en su sitio. Pilar Seringaitán nació en Lima en 1991. Ella es artista plástica de la Escuela Nacional de Arte Carlos Vaca Flor de Arequipa, docente en Ciencias Sociales y Comunicación de la Universidad San Martín de Porres, estudió negocios internacionales en Cibertec y es poeta. Es miembro del Movimiento Cultural Lima Norte, donde se organizó el primer encuentro de escritoras de Lima Norte el año pasado, en el 2025, entre otros eventos culturales dentro de los 8 distritos del norte de Lima. Ha participado en diversas muestras pictóricas dentro y fuera de Lima y ha conducido los programas culturales Una Pareja de Miércoles y Mujer Super Arte. Tiene publicaciones de poesía y ensayos sobre historia y arte en revistas y medios digitales. Y nuestro trompetista, que se llama Kenny Ibáñez, es bachiller en música formado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, bajo la guía del maestro Abel Páez, y a lo largo de su trayectoria ha desarrollado experiencias en distintos géneros musicales, participando en diversos proyectos de música popular y en formatos de ensamble. En el 2018 integra la agrupación Sonora Páez y actualmente forma parte de la banda Cocodrilo, proyecto recientemente puesto en escena en el espacio cultural Cocodrilo Verde. Ha colaborado con destacados músicos y participado en proyectos audiovisuales, manteniendo una presencia constante en escenarios y espacios culturales en el país. Su trabajo emprende una búsqueda permanente de identidad sonora y expresión musical a través de la trompeta. Esta ha sido la presentación. Ahora vienen las voces. Y como dijimos, vamos a empezar con Pilar. Adelante, Pilar, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Hugo? Qué gusto conocerte. Muchas Qué gracias. gusto estar acá con todos ustedes. Va a ser un momento preciso para deleitarme no solo con la música, sino también con lo que uno escribe. Bueno, les comento que justo el día de hoy estaba por acá paseando, ya que el día de hoy cumplo años. ¡Feliz Justo el día de cumpleaños! Es la primera vez que nos ocurre una cosa así. Muchas Así gracias. que empezamos bien el año y bueno, comentarles que trabajo ya no me llamo gestora cultural, sino más bien realizamos proyectos que empezamos desde cero y esperamos que crezcan a grandes plazos y que esto se lleve más adelante, si no es con nosotros, con alguien más, en lo que es Lima Norte, ¿no? Los 8 distritos de Lima Norte, con el Movimiento Cultural Lima Norte. Hemos hecho acá, lo básico que avanzamos nosotros son en estos distritos, que por lo general en las noticias, como siempre vemos, ¿no? La extorsión,
etcétera, miles de cosas que a veces nos desagrada, y justo le comentaba a los chicos antes de entrar que yo no tengo televisor, pues, ¿no? Entonces, Pero cuando dijeron pero tengo radio, tengo poesía y lo busco, ¿no? Por las redes, ¿no? Y entonces trabajamos esto, ¿no? Llevarle también un poquito más allá, descentralizar la poesía, así como el Estado ha decidido ya hace mucho tiempo descentralizar todo, pues descentralicemos también la cultura y la poesía. Así que, muy agradecida por la invitación. Muchas gracias también a José por haberme escrito. Yo feliz de estar acá con todos ustedes. Así que tú me dirás a qué horas empiezo a leer. En este momento tienes que empezar a leer. Ya no te expandas, me van a decir. Ya, ok. Estamos esperando tu voz. Listo. Voy a empezar con el primer poema, que es uno de los poemas más largos que tengo, por así decirlo. Está dentro de esta antología poética, compilación poética hecha por Casas Tarté, de los poetas que pasaron a través de su casa, de Casas Tarté, en el 2004, y fue publicado en el 2025, este año que ha pasado. Se llama Madre de Todos. Perdón, voy a leer el más largo. Ya es de día. Tan temprano has crecido, dejaste el pecho maternal para aventurarte a tientas sobre el pavimento. He guardado tu primer llanto sobre mis dedos. Te confieso que quiero caminar, mi niño, hasta que el zapato aguante, y aún así trazar los baches del destino y contártelos todos, decirte dónde no pisar, dónde descansar, aún sabiendo que harás todo lo contrario. Mis lágrimas las he filtrado por si tienes sed. Allá afuera nadie te extenderá un vaso de agua. He cortado mis cabellos largos, los he tejido para cubrirte del frío mañana, y le ganas al sol. Despierta, ya es de día, mientras mis ojos rendidos por la noche no se quieren abrir. Quiero cubrirte con mis alas de cuervo, es que detesto el mundo al que has venido. No quiero ocultarte nada, quiero mostrártelo todo. Pero tus ojos no ven como los míos. Aún eres osado, intrépido, confiado. Te pondré sobre mi espalda para cruzar el río, pero nadas contracorriente. Me embargan escenas que aún no se han vivido y lloro sin que hayas aún crecido. Oh, mi niño, deja caer un rizo para atarlo como amuleto. Saldrás tras esa puerta y sin mirar atrás te echarás a andar. Tan pronto te marchas, aún tengo tantas caricias que quiero dar a mi niño, olor a nube, lluvia fresca, pero crecerás y serás hombre, y serás necio y serás hombre, y como hombre andarás en busca de lo jamás encontrado, de lo jamás creado, y lo crearás solo para perderlo de nuevo. En tu trayecto, si sientes hambre, regresa a mi nido, bebe un poco del agua de tu madre, luego emprende tu camino de nuevo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. A veces nosotros escuchamos los textos de nuestros poetas y nos quedamos con algunas preguntas. Y en este caso, tu niño parece que eres tú y otro a la vez. Después nos cuentas un poco de eso, por favor. Claro, claro. Y ahora vamos a escuchar a Juan José Soto, hacia el grupo adelante. Juan José, por favor. Buenas noches también. Acércate un poquito al micro. Buenas noches, agradecer también la generosa y cordial invitación para estar en Somos Cultura, que conduces también, Hugo. Gracias. Y también celebrar, ¿no?, esta ocasión de reencontrarnos con amigos que también construyen un trabajo poético, ¿no?, a la par que desarrollan también una infinidad de cosas en el día a día. Yo quiero compartirles algo de este poemario que se llama Lado B de las sombras, ¿no? Poemario que marcó un poco un retorno porque había dejado de publicar cerca de 15 años, ¿no? Porque en esos 15 años me dediqué más a gestionar, a realizar proyectos de diversa índole. Estuve un tiempo en Madrid y hice un ciclo de poesía. Muy interesante, lo mencionamos en la presentación. Madrid, una ciudad, muchas voces. Luego, a mi regreso a Perú, también seguí con este bichito de la organización, y en Chiclayo pudimos mantener durante más de 10 años un evento que se denominó el Ciclón de Poesía, y que, bueno, también de alguna manera hemos tratado de adaptarlo aquí a la realidad limeña, ahora que estoy nuevamente acá en Lima, pero el proyecto en general se mantiene, ¿no? Y bueno, llegó el momento en el cual dije, ya bueno, tengo que volver a publicar, tengo un material,
había como una deuda pendiente y que dije, bueno, ya era hora de publicarla, ¿no? Ujú. Y bueno, quiero compartirles justamente de este libro que se llama El lado B de las sombras, el poema número 3. Adelante. Están numerados en Romanos, número 3, ¿no? El poeta anda, se retuerce, trastabilla, se rehace, él sostiene a la noche, tambaleante, camina en un pie mientras busca uno de sus ojos en los bolsillos y rebusca el otro en la impiedad de la arena. Amanece, el poeta duerme, ronca, contraría el ritmo de las olas y despierta en medio de un sueño, sin ojos, sin pie, sin olas, iluminado tan solo por las sombras. Una de las cosas que caracteriza este programa es que ver poetas leer y a otros poetas escuchar termina siendo también un asunto muy placentero, que felizmente ustedes en sus casas pueden también hacerlo y probablemente en una mejor dimensión gracias a las cámaras que están aquí en el estudio. Y tú has hecho un arte poética del sujeto, que me parece que además de haber sonado maravillosamente bien, tiene un valor estético importante. Pues vamos a continuar y ahora sí le toca a Mario Zúñiga Locio leer su primer poema en la tanda inicial del programa. Adelante. Igual, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Un saludo a los compañeras que están aquí. Hermosos poemas. Yo en este caso voy a leer un poema de justamente No temas, de Nia Yareva, que es el libro ganador, ¿no?, del premio Watanabe. Y este libro en realidad forma parte de un trabajo que yo vine haciendo en el transcurso que trabajaba con pueblos indígenas. Yo trabajo muchos años con pueblos indígenas de la Amazonía Norte. Estuve en un espacio que se llama el Observatorio Petrolero Norte, con quienes les mando un saludo de aquí a los compañeros que trabajan con pueblos indígenas, luchando por sus derechos. Son zonas en donde ha habido explotación petrolera durante más de 40 años, ¿no? Y siempre están en una constante lucha por reivindicar justamente, ¿no?, la justicia y el cuidado ambiental, ¿no? Entonces, este trabajo yo lo vine realizando a través de una heterónoma, ¿no?, de un heterónomo que es Nia Yareva, que es una antropóloga, ¿no?, y que va recogiendo notas de campo, ¿no? O sea, los antropólogos recogemos notas de campo en nuestro trabajo etnográfico, y ella los recoge a modo de poemas para poder tener un recuerdo, una memoria de esos espacios, ¿no?, de asombro, de ontología, de cosmología, de vida diaria, ¿no?, de lo cotidiano, ¿no? El primer poema que voy a leer es un poema justamente de asombro, que es el primer poema del libro. Es corto, es pequeño. A ver. Siempre es un río, un largo río que se duplica en el cielo, sin fin de árboles y horizonte. El agua es el cielo, los árboles son el cielo es un río y surca sobre nosotras indiferente, iluminando de sombras y luz la carne lenta y precisa del bote que permanece tallado como piedra eterna en la cabellera del agua. Bravo, 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 qué bello poema. A veces la síntesis hace que el efecto del poema tenga también una contundencia extraordinaria. Qué bello texto. Y te agradecemos que hayas traído ese libro que yo ya tenía como objeto de curiosidad cuando leí la presentación antes de venir para acá. Y dije, ¿quién es ella? Siempre. Sí. Y ese misterio acaba de ser resuelto. Quería decirles que lo que han estado escuchando es la trompeta de Ken Ibáñez, que además es una trompeta que viene con sordina. Por eso es que la sonoridad de lo que nos ha ofrecido en el acompañamiento de cada uno de los poemas que se han leído en esta primera tanda ha tenido esa belleza. Ken, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos cómo te sientes ahora. Me siento muy bien, la verdad que es una experiencia única para mí. Es la primera vez que
que estoy haciendo algo así. Siempre toco, bueno, en bandas, orquestas, y es solamente la música. Entonces me parece genial esto de poder compartir arte también con escritores, con poetas, ¿no? Entonces, y justo yo hace relativamente poco me he estado adentrando en el mundo de la poesía. Qué bueno. He estado yendo como a recitales de poesía, por ejemplo, de la poesía salva. Entonces, justo que me estoy adentrando en esto, me parece bien enriquecedor esta experiencia. Pues para nosotros es muy enriquecedor escucharte, y además te comento que después de la confesión que acabas de hacer, te vamos a convertir en uno de nuestros invitados especiales cada vez que sea posible. Así que ya con el entrenamiento que tienes vamos a poder disfrutar mucho de tu sonoridad. Vamos a volverle a pedir a Pilar que nos lea otro texto porque estamos ya en la carrera. Listo. Adelante. Hoy 9 de enero también nos acordamos de las víctimas de Puno hace unos años, en este enfrentamiento, y sobre todo este poema va dedicado a las madres que aún siguen esperando a sus hijos. Madre de todos. Una mujer abraza los cuerpos que nadie ha llorado, los despojados de madre que a tientas les subían la vasta su pobreza, a las que les arrebataron los hijos que aún no han nacido, a los paridos sobre tierra sin permiso, a los huérfanos de aire. Una mujer abraza con sus entrañas a los que tatuaron libertad sobre sus espaldas, a los que un desconocido les cierra los ojos huecos. Déjala guardar tu ropa, lavar tus pies con sus penas, besar cada frente aunque no conoce tu pasado. Mira que se han vencido sus ojos, pero su corazón sigue firme, con tanto fruto y tantas manos. Y cada hijo lo siente suyo, tan suyo como el que ha perdido. Gracias. Pilar, muchas gracias. Ese texto nos devuelve un poco la vida de aquellos que ya no están, sobre todo con una reflexión en la que son las madres las que tienen la voz que tú les pones. Muchas gracias. Y ahora, nuevamente, vamos a pedirle a Juan José Soto que siga en esta senda de poesía. Adelante, por favor, Juan José. Gracias, Hugo. Voy a compartir un poema de reciente, no tan reciente, el año pasado lo publiqué, se llama Cielo Exhausto. El poema número 5 de este libro. Camino con las manos sobre la tierra, esquivo la gravedad del lenguaje, las trampas cibernéticas, sorteo las palabras hechizas, las fórmulas plagadas de ciencia, me hundo en el barro con la lengua flotando y ramas en los ojos, burlo las arenas movedizas, las osamentas metálicas, las máquinas inteligentes, emerjo del lodo, en la orilla el cuerpo de un verso desnudo sobrevive boca abajo, cubierto por las alas de unos albatros. Los niños lanzan sus redes, caen estrellas del mar y peces en tropel desde el cielo. Asoma el brazo de un relámpago y un aullido inconsolable. Las calladas imágenes recitan un blues en medio de la tormenta. El mundo gira aturdido en la danza de los hombres sobre los bosques mutilados y sin sombra. Oh, si yo supiera escuchar las veces que llegas en silencio, en el rumor de una voz o a galope bronco, abrazaría el temblor y la luz de los seres y de las cosas. Es un tema existencial. Juan José, hay un verso ahí en el que hablas de palabras hechizas. Me parece muy interesante esa propuesta porque en la poesía todas son palabras hechizas, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a escuchar esa idea para conceptualizar las cosas no formales, las que son, digamos, hechas haciendo trampa. Y creo que esa es la chamba de todos los poetas. Es un bello poema el que acabas de leer. Muchísimas gracias. Para exorcizar. Para exorcizar, exactamente. Y eso es lo que andamos necesitando acá, ¿no es cierto? Todos.
menos Ken que está tocando música. Bueno, estamos en esta ruta y vamos a pedirle a Juan José que lea su segundo texto, por favor. Adelante. Mario. Mario, a ver. En mi caso... Perdón, Mario. Sí. En mi caso parece que voy a unir justamente los dos poemas porque había pensado leer un poema que se llama Cocinar la palabra en la guayusa, ¿no? La guayusa es una planta que se toma y que se hierve en las madrugadas entre los pueblos jíbaros en el norte de la Amazonía, ¿no? Lo toman bien de madrugada, las mujeres lo preparan, ¿no? Y los hombres reflexionan en conjunto, comienzan a pensar sobre el día, qué van a hacer, qué van a cazar, o planifican, hablan de política, etcétera, ¿no? Pero es la mujer la que justamente resguarda ese espacio. Pero no solamente eso, sino que es la mujer la que soporta también el peso de transmitir la cultura, ¿no? De todos los impactos que hay en la Amazonía, de todo lo que se va transformando, es la mujer realmente la que soporta con mayor carga la violencia de estos espacios, ¿no? Entonces, ella continúa transformando las cosas o continúa, ¿no? Ayudando a que la palabra siga, la palabra de su cultura, la palabra de su corazón, ¿no? Entonces, voy a leer esto. Dice, cocinar la palabra en la guayusa. Yo cocino la palabra cuando el sol es un sueño incierto y los gallos duermen indefensos. La cocino en un agua oscura de unas hojas verdes y casi quemadas. Hierve en la madrugada nocturna al centro de mi olla. Hierve silenciosa, crece y multiplican, sombrías, negras como hielo, frías como flama. Yo cocino las palabras y cuando las beben y soplan, cuando las sueltan respetuosas, graciosas o ceremoniales, en apariencia completa, sin rajaduras, sin hueco ni heridas, quedan aún algunas en el fogón, pegadas en las ollas, flotando entre las hojas verdes escondidas. Yo cocino la palabra y cuando termino y queda finalmente una palabra solita, la amarro en mi lengua partida, con nudo en el puerto de mi boca, la guardo en el ombligo de la memoria, tatuada al vientre de mis abuelas. Cuando el conductor enmudece, es porque el poema ha dado en el clavo y he tenido que hacer un esfuerzo para volver a entrar, Mario Zúñiga. Ese poema es un arte poética también. Es un arte etnopoética. Ajá. Etnopoética, que me encantó ese término. Fíjense, hemos llegado al primer bloque, al final del primer bloque de Viernes de Poesía. Se habrán dado cuenta que esto ha sido un instante. La poesía puede durar mucho, el tiempo nunca es suficiente. Y entonces vamos a volver en el segundo bloque y ustedes son los encargados en ese segundo bloque de darnos más poesía. Volvemos en un momento. Qué bonito. Esto es lo que está pasando en el Perú, en sus regiones y en el mundo. Estos son los titulares. 8 de la noche con 28 minutos. La Presidencia de la República resaltó que la declaración del estado de emergencia por peligro inminente ante intensas lluvias en 382 distritos de 20 departamentos busca proteger a la población y fortalecer la respuesta inmediata del Estado frente a posibles contingencias. El titular de la PCM, Ernesto Álvarez, anunció que el Poder Ejecutivo ha reforzado la seguridad en las fronteras del país con una mayor presencia de efectivos de la policía y de las Fuerzas Armadas ante la posibilidad de un conflicto en Venezuela que podría generar nuevas presiones migratorias o riesgos de seguridad. El Programa Nacional de Centros Juveniles PRONACEJ informó que no se registraron daños personales tras el amago de incendio ocurrido en la noche del jueves en el programa Jesús Nazareno del Centro Maranguita. 8 de la noche con 29 minutos, hasta aquí el microinformativo. Radio Nacional, donde nadie más llega.
En cada barrio, en cada calle, hay una fuerza que crece. una fuerza que nace cuando la comunidad y su policía trabajan juntas. En Aliados por la Seguridad, te contamos día a día las acciones de prevención, operativos y resultados que ya están cambiando el juego. Aliados por la seguridad, porque la tranquilidad no es casualidad, se construye. Súmate, infórmate y sé parte de Aliados por la Seguridad. De lunes a viernes a las 3 de la tarde por Radio Nacional. Radio Nacional orienta. Los simulacros son ensayos que permiten identificar qué hacer y cómo actuar en caso de una emergencia al simular escenarios reales. Al participar en ellos, no corras, no empujes, no grites si llega al punto de reunión convenido. Revisa que nadie falte y que todos se encuentren bien. Practica agacharte, cubrirte y o sujetarte para prepararte ante sismos muy fuertes que te impidan estar de pie. Si es un simulacro de tsunami, interrumpe inmediatamente las actividades y desconecta los interruptores de gas, electricidad y agua. Radio Nacional orienta. En Abancay, el Valle de la Eterna Primavera. Escucha Radio Nacional 100.1 FM. Estamos de regreso y como todos ustedes saben, con nosotros está Juan José Soto, Mario Zúñiga, Pilar Serín y Kenny Ibáñez en la trompeta. Vamos a pedirle a Pilar que lea el primer poema de la segunda tanda de hoy viernes de poesía en Somos Cultura. Adelante, Pilar, por favor. Listo, Hugo. Este poema lleva por título Carencia. Tiene un epígrafe: no fue culpa de tus pies, fue la falta de tus huellas. Carencia. El hombre que carece de músculos y huesos vive de nervios, nervios de no saber vivir, nervios que lo imposibilitan mover su cuerpo de hombre carente de fémur, que no ha encontrado entre sus restos a la imagen reflejante en un arroyo. Sus escuetas manos carecen de abrazo, su lengua carente de forma ya no quema, su corazón falto de músculos no sabe amar. El hombre que carece de músculos y huesos solo vive de nervios y ha dejado de volar. Gracias. Wow. A ver, ¿con qué seguimos? Nos ha puesto la valla. Nos ha puesto la valla en una dimensión desconocida para todos nosotros. Y yo creo que el único que está sintonizando con todo es Ken. Sí, de todas maneras. La está entendiendo perfectamente. Y entonces, ahora le vamos a pedir a Juan José Soto una reacción poética. Vamos a ver. También de Cielo Exhausto, el poema número 15. El cielo es un trampolín de fuego, ángeles clavadistas, cereales furiosos mellan el viento, aturden la quietud del abismo, se estrellan contra los ojos de infantes boquiabiertos, pierden las alas en las escotillas de los búnkeres. Los refugiados recogen despojos de naufragio, renombran objetos, sueldan osamentas, montan escudos humanos, mientras entonan conjuros para turbar a la lluvia y despistar kamikazes. Un aluvión de condenados atraviesan los muros, esconden las sombras, saltan tapias y cercos, surfean en tablas hechizas, descuelgan estrellas fugaces. Los más pequeños desenroscan la luna que vuela de mano en mano, artefacto de luz sobre las rocas. La noche es una franja de hoyos que aguarda, un turbado astro sin alas arde en la orilla. Bravo. Tengo la tentación de decir que tu poema es como una maqueta ahora. Es una escena en la que hay
partes, como una especie de rompecabezas extraordinario. Es un collage, exactamente, ¿no? Pero además la sonoridad con la que estas palabras están hilvanadas funciona maravillosamente bien en este poema. Ahora, nuestro querido Mario Zúñiga, otra vez en escena. Esta vez voy a editar un poema que tiene que ver con la parte ya que habla el poemario sobre temas ya más cosmológicos, ¿no? Más del tipo de la cosmología, de los pueblos y de su percepción sobre el universo, la ontología, etc., ¿no? Es un poema corto que se llama Existencia. Algunos dicen que siempre fue un árbol, con raíces que se profundizan en el cielo. En su corazón habitan los nombres y el silencio. El sol y la luna son sus frutos, y como heridas de corteza, los vivientes, cosas y humanas, animales y espíritus, se acurrucan en su copa. Bailan las viejas estrellas. Nos puso a hacerlo, ¿no? Maravilloso texto. Muchas gracias, Mario. Solo por un tema de curiosidad, antes de pasar a la lectura de Pilar, ¿cuán antropólogo te pones cuando escribes poesía? ¿Perdón? ¿Cuán antropólogo te pones cuando escribes poesía? O sea, me interesa mucho saber cómo funciona esa simbiosis. En este caso, mi heterónoma es antropóloga, entonces ella reflexiona desde las percepciones o desde los conceptos que tienen los antropólogos sobre los pueblos indígenas, sobre su cosmología, ¿no? Sobre los mitos. Entonces, ella utiliza más o menos esos recursos, por decirlo así, para pensar la poética, ¿no? ¿Y tus compañeros han leído, tus colegas profesionales? Justamente, mayormente los que caminan por Amazonía y son antropólogos, y cuando escuchan un poco o leen un poco estos, sí captan bastante de lo que hay acá, porque hay algunas cosas que están acá son muy de los pueblos, ¿no? Sí. De los pueblos o del espacio territorial de ellos. Entonces, sí, justamente está porque vinculado. Funciona con nosotros. Me imagino cómo debe funcionar en la cabeza de un antropólogo. Me parece muy interesante. Qué bueno que sí. Pilar, gracias. Nuevamente tu voz, por favor. Okay. Este poema lleva por título Lo más mundano. Querido, sabes que incluso de lo más mundano de mi ser y lo putrefacto de mi cuerpo brotarán enredaderas contra el sol. Querido, mira que el calcio de mis huesos nutrirá otros cuerpos que desconocerán mi estirpe, pero estos huesos también son míos, como yo de tu clavícula, y ya no seré más un par de ojos que se pierden entre avenidas y párrafos sobre un ventanal. Quiero que sepas que mientras duermo con tu cuerpo tibio a mi lado, me sofoco en el fuego milenario de la procreación. Querido, ahora que aún este cuerpo no se ha desvanecido, abriga mi espalda y deja libre al viento mis pies cálidos. Quiero que seas tú quien devore mis restos antes que larvas lujuriosas se llenen de mi faz. Acuérdate de regar mis flores antes de cortar mi raíz. Porque has de recordar, querido, que incluso de lo más mundano ha de crecer una flor. Gracias. Bravo. Podría yo tener la tentación de decirle que este es un poema de amor, de hecho, lo es. Claro que sí. Pero tiene un puñal en la mano. Ay, no. Ay, no. O sea que estamos dando en el clavo de este texto. Bien, ahora Juan José Soto, nuevamente tú estás en la línea de mira. Bueno, ya que se ha suscitado, se ha despertado el tema del amor, ajá, vamos a leer un poema de amor. Fantástico. El poema 19 del lado B de las sombras, ¿no? Y dentro de esa atmósfera y ese entorno, un poco en los tiempos de pandemia, que fueron tiempos duros y difíciles, ¿no? Pero también, de alguna manera, siento que a los que escribimos, a muchos de nosotros nos dio la posibilidad de reencontrarnos también con un tiempo que no teníamos para poder escribir, ¿no? Sí. Normalmente teníamos que ir a trabajar, a viajar casi 1 hora y media para llegar al trabajo, luego de 6, 8 horas, luego otra hora y media de trabajo, era 3 horas de viaje entre ida y vuelta.
y que de alguna manera ese reordenamiento incluso en el tiempo permitió poder reencontrar un tiempo, un resquicio de tiempo para retomar la escritura también. A retomar la escritura para la poesía. Pero tiempos difíciles también para el amor, ¿no? Fue un tiempo de retos, ¿no? Complejo. Hubo muchas... Las distancias. Exactamente. Terrible. 19, poema 19. Era la edad de los astros, de auscultar el mundo con la mirada y descubrir el corazón dando vueltas de campana a lo loco, sin cinturón de seguridad, en colisión con el silencio, constelación de palabras remotas, resplandor de un alfabeto indescifrable. La noche maltrecha resistía el vértigo, las duras manos de la tormenta, los nombres del asedio en medio del fuego, frágil escritura abatida por la arena, entre escombros y cantos rodados, y el incesante caos atado a la penumbra. Luego, los viajes de ida y vuelta a la luna, desenredar calles y laberintos y aguardar bajo la sombra de un jacarandá, el tsunami desatado de besos, las olas desencadenadas, lenguas reventando una tras otra, tremante humedad en la orilla de unos labios, roce de seres afilados, lustrosos, edificio de amor volando en cientos de palabras. Un buen día llegó el tiempo de cautiverio y despertamos convertidos en pedernales distantes y solitarios, alejados de alborotadas centellas de luz que encendían nuestras sombras erizadas, escondidas en los rellanos de pisos cubiertos por la devastación y el olvido, años de avistar astros y voces en los claros, de danzar en la floja cuerda de la noche, de caer en la áspera gravedad, de rehacerme y saltar hacia el trapecio en el que aguardabas, laxa, lúbrica, endiablada, a tu magullado y felino equilibrista. Estamos en un día maravilloso. Para la creación poética el cautiverio es un elemento clave. Si no lo podemos lograr en términos reales, lo logramos a través de la ensoñación, ¿no es cierto? Y este poema de amor con un equilibrista al final y con cautiverio nos ha dejado anonadados. A ver cómo reacciona Mario Zúñiga Locio ahora. Sí, a ver, este es un poema de amor de otro tipo, ¿no? El amor desde de los animales hacia los humanos, tal vez, ¿no? También está en la parte del poemario que está también reflexiona temas cosmológicos y temas, ¿no? Epistemológicos. A ver, se llama Engaño, se llama. En el principio fue un engaño. Antes de eso, todas y todos éramos un solo animal acurrucado en el gran árbol. Pero vinieron los que mentían, nos hicieron creer que éramos y somos humanas, que razonamos y no somos tigres o caracoles, que no somos perras y escarabajos, ratones o culebras. Desde ese entonces, los animales y bosques nos miran tristes caminar en busca de nuestro antiguo cuerpo. Quienes mintieron nos pusieron una ceguera voraz, un hambre colectiva que se comerá la tierra. Las serpientes nos compadecen, los tigres a veces nos comen por amor, los ríos por tristeza nos llevan de nuevo a nuestros hogares. De vez en cuando las plantas del sueño nos muestran el destello de lo que pudiéramos ser, y por cariño los perros y gatas, monos y ronzocos nos cuidan de los malignos que siguen comiéndose lo que ya no queda de nuestros ojos. Un día, dicen los búhos, tal vez un día podremos volver. Entonces, quizá, ahí retornaremos al animal que fuimos, al animal continuo que sigue acurrucado,
durmiendo relajado en el único árbol. Bravo, bravo. Mario, ese poema retrata, creo, de una manera absolutamente fidedigna esta vida contemporánea que en el mundo de la Amazonía ha separado al ser humano de la naturaleza cuando siempre ha estado junto, siempre ha estado unido. Esa cosmovisión que a veces, por ejemplo, la gente de Cantagallo nos cuenta en la radio y nos dice: nosotros somos naturaleza, somos árbol, y claro, con cierto nivel de incredulidad no comprendemos esa poética y esa vida. Y tú la has recuperado muy bien en ese poema. Gracias, muchas gracias. Pilar, estamos ya casi llegando a la última de nuestra ronda. Así es. Adelante. Este poema no lleva título, dice así. Todo se encontraba desordenado. Miro tus zapatos y tú los ves conmigo, medias impares sobre escombros. El desorden generacional se acumuló en una silla huérfana, chapitas, plástico, alambres, pero la gentileza de tu nombre aún te ha dotado de humanidad. Inhalas una plegaria y exhalas tu vida para pretender ordenar el vacío. Una bolsa negra, un recogedor, un día más de trabajo. Y a la luz llamaste hambre matutino, y a la oscuridad corte de luz. Se te caen los párpados, descansa, es domingo, el lunes aún no se ha inventado. Gracias. Nos vamos a apropiar de ese poema porque a todos nos encantaría que el lunes no exista. Sí. Es verdad, y tú lo acabas de proponer en poesía. Este poema tuyo tiene una cotidianidad fulminante, ¿no? Claro, dedicados a todos aquellos que inician el día antes que nosotros iniciemos, ¿no? Nos lo dejan ya todo servidito y uno sale, ¿no? Amanece y no se da cuenta. Sí. Y no se da cuenta de las pequeñas cosas que no estuviesen si no hubiera alguien que se arriesgue a hacerlo. O por último, ¿no? Pues le tocó hacer eso. Sí, hay una pregunta ahí, ¿no? A veces uno sale temprano a trabajar y tiene que preguntar, ¿por qué esta ciudad está limpia? Exacto. No, hay magia en ella. Hay otra poesía. Hay fuerza, hay trabajo en ella. Bueno, ahora nuevamente le vamos a pedir a Juan José Soto que nos lea otro de sus textos. Está en un altísimo nivel el recital de hoy día. Igual, ¿no? De Cielo Exhausto, de el poema número 6. Adelante. Bajo un cielo que cae de bruces, pies de ojos grises merodean los corredores apagados, hurgan voraces los pechos en fila de mujeres exangües en las recámaras. Los árboles parten sin abrazos ni adioses en improvisados camposantos. Las luciérnagas cancelan sus citas, aturdidas por los postes de luz. Botes de goma arrojan los sueños en alta mar y un vendaval bambolea la marea humana. ¿Dónde están los superhéroes? ¿Dónde la nave que no llega? Al otro lado del mar, amplias bolsas con cremalleras de acero aguardan al navegante en su estación final. Las voces viajan en tren bala, vienen de todas partes. Multitudes de versos se descuelgan de las escotillas, acróbatas temerarios, y toman rápidamente las galerías subterráneas. En los intramuros, hombres a bordo de sus dispositivos electrónicos reciclan artefactos poéticos en un chat GPT. Se abren cientos de ventanas, una tras otra. Las palabras toman los muros de las metrópolis, las cubren con su voz. La poesía no crece en el algoritmo de las máquinas, anda ciega y sin conexión en el lomo de un relámpago. Ay, qué bueno. Santiago, el Dios del Rey. La poesía tuya, José, tiene muchísimo de
de retratar el desplazamiento, el movimiento, el paso, la movilidad. Es interesantísima la forma como en tu texto estás permanentemente saliendo de un punto para llegar a otro. Y creo que entre uno y otro los versos retratan ese movimiento. Y ahí se interpenetran, se entrecruzan, salen de un punto, vuelven a otro, reaparecen. Al final es un poco como... a veces uno podría pensar, ¿no?, en la realidad, ¿no? La realidad es múltiple, es compleja, ¿no? Y cómo, de alguna manera, en ese momento de creatividad, poder atrapar ese universo múltiple, diverso, que va coexistiendo y va sucediendo y va cambiando y vuelve a... Sí. Tú me has dado en el clavo de una cosa que hace un tiempo quise hacer y no pude. Estaba en México, en el metro. Y en el metro se escuchaba náhuatl, castellano, inglés. Y esas voces se superponían unas a otras, con el sonido del movimiento del tren bajo tierra, con los ambulantes que estaban también ofreciendo sus productos, con gente que escuchaba música, voz muy alta. Toda esa sonoridad, decía, ¿cómo hago para poder escribir esto? Ya me di por vencido, por si acaso. Pero te paso la idea, a ver si me ayuda. Ya veo que te sale muy bien. Ok, bueno, ahora sí, vamos a pedirle a Mario que siga con su texto. Ya estamos casi. Creo que es el último, ¿no? Sí. Bueno, en el anterior texto, respondiendo un poco a lo que decías, ¿no? En realidad en ese texto Nia también hace un juego, ¿no? O sea, porque en los pueblos amazónicos, si bien reflexionan el tema de naturaleza y cultura como un aspecto unido, pero no lo reflexionan tanto como un filósofo así, ¿no?, exagerado, sino es más cotidiano, más alegre, más de la tierra, ¿no? Y en esa tierra hay broma, hay engaño, hay verdad, hay luz, está combinado, ¿no? Entonces el texto es más de lo cotidiano, de una filosofía de lo cotidiano, ¿no? Y de alguna manera también, bueno, este texto era parte de varias notas de ese tipo, para recordar para que recuerde la antropóloga, pero había muchas otras notas más que no los puse en el poemario, porque dije, bueno, lo va a sacar del contexto, porque este poemario está vinculado más que todo al espacio de la Amazonía, ¿no? Y en la antropóloga sigue reflexionando en Memorias de la Mañana, ella sigue reflexionando ya otros espacios también que se van complejizando un poco más, ¿no? Porque los pueblos indígenas no solamente están en un espacio territorial, sino también a veces están en espacios internacionales, en espacios políticos, en espacios de distinta índole. Entonces, aquí en Memorias yo recojo un poco esos otros no temas, ¿no? Esas notas y poemas. Y además se incluye una reflexión de otros heterónimos. Uno de ellos es Julián Vilca, que es como su primo, ¿no? Y reflexionan juntos a otros temas. Él reflexiona sobre el Ande y ella reflexiona sobre Amazonía. Y este poema es más vinculado al Ande, ¿no? Es ya de otro heterónimo que es Julián Vilca y se llama Calavera de Maíz, ¿no? Dice: Calavera del maíz, choclo sideral, el queso canta en tu compañía canciones mordidas de estrellas. La chicha fermenta la garganta de tierra, sopla habas, brota en el ají del día. Calavera del maíz milenaria, ciencia tatuada al barro que evoca en cada mascada que somos cáscara de penas. Hueso de semilla riendo geológicas y aritméticas, alma de guano, mazorca de carnaval en las veredas, uñas fermentadas en la siembra, calavera del maíz, milpa latinoamericana, minga cusqueña, mexica, boliviana, ecuatoriana, hondureña, salvadoreña, guatemalteca, calavera del maíz eterna, ixín de tortillas callejeras, infinita fiesta de tus fauces en la tierra. Tengo la tentación de decir que esta oda al maíz es algo que termina siendo vigente en toda la región. Has hablado de la milpa, faltaba la tortilla, ¿no? ¿No? Ahora, una calavera del maíz es la coronta para nosotros. La coronta, ¿no? Ken, no te puedes ir sin decirnos qué te ha parecido lo que ha ocurrido ahora.
acércate un poquito al micro, por favor, porque tú has sido partícipe de todo. No, sí, ha estado muy, muy interesante y muy bonito, la verdad, porque es tratar de interiorizar en el momento todo lo que están todo lo que están expresando, ¿no? Y yo también tratar de transmitir lo mismo para que se complemente. Ha sido una experiencia muy, muy única, muy bonita, la verdad. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Hoy día hemos tenido un magnífico recital de poesía que además ha sido gracias a los entrañables poetas que nos han acompañado hoy, a los textos maravillosos que nos han leído. No estoy exagerando. En distintas ediciones de Somos Cultura y de Viernes de Poesía nos han permitido conocer la obra de diversidad de poetas peruanos y peruanas. Pero hoy día ha tenido un aroma especial. Hay algo aquí que ha producido una situación armónica muy bonita. Agradecer. Bueno, feliz cumpleaños, ¿verdad? Tenemos que decirle a Pilar que has hecho que nosotros tengamos una excelente alegría y acá estamos celebrándolo contigo. Tenemos que agradecerle a Juan José Soto, a Mario Zúñiga Locio, a Pilar Serín Gaitán, que ha cumplido años con nosotros, y a Kenny Ibáñez, cuya trompeta y cuya sordina han hecho posible que tengamos un recital precioso. Gracias también al equipo que hace posible esto, a nuestro querido José Sánchez, a Coco Llanos, a Sofía Traverso, a Miguel Silva y a todos los que están, y a Coco también, futuro novio, y ¿cómo es? Miguel Silva, todos, ya sabemos, hay alguien ahí por ahí, pero bueno, después contaremos esa historia. Nos tenemos que despedir. María Cristina, mi sobrina querida que está con nosotros, también le decimos que la queremos mucho y que ojalá le haya gustado este programa. Nos vemos el lunes, estamos despidiéndonos de todos ustedes y se quedan con Fuera de Control, con Mijail Palacios, que también hace poesía con otras herramientas. Nos vemos, hasta entonces. Gracias. Bravo. Radio Nacional, donde nadie más llega. Esto es lo que está pasando en el Perú, en sus regiones y en el mundo. Estos son los titulares. Declaran el estado de emergencia por 60 días en la provincia de Pisco, del departamento de Ica, para hacer frente al accionar criminal y la violencia empleadas en diversas modalidades delictivas. El gobierno evalúa la instalación de un cuartel en la provincia liberteña de Patás a fin de reforzar la seguridad en la zona. El Perú ha cursado la invitación a la Organización de los Estados Americanos para el despliegue de una misión de observación electoral con ocasión de las elecciones generales de abril, informó el representante permanente de nuestro país ante la OEA, Rodolfo Coronado. El Jurado Nacional de Elecciones dejó al voto 25 apelaciones, luego de escuchar la sustentación de las mismas presentadas por los abogados de diversas agrupaciones políticas. El Perú avanza en nuevos acuerdos comerciales internacionales, informó en Radio Nacional la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera. Más de 50 manifestantes murieron en las casi 2 semanas de protestas estalladas en Irán debido al alto costo de vida. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, restó importancia a las advertencias de su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre atacar en el terreno a los cárteles mexicanos. La ampliación de estas y otras informaciones en una hora. ¿Sabes en qué coinciden estas canciones? Es que llegaste tú con tu sonrisa. Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar. Mi vida eres tú y solamente tú. ¿Coincidencias? Voces y música extraordinarios. Compositor
Luis Ángel Márquez, de Argentina. Escucha lo mejor de Luis Ángel en Discos de Oro, de lunes a viernes a las 4 y los sábados desde las 5 de la tarde en Radio Nacional. La música nos une. En Puno, capital folclórica del Perú, escucha Radio Nacional 100.9 FM. Descubre a tu próxima autora favorita con la guía de Entre Libros. El escritor Diego Víctor Chávez recomienda. Alice Munro, cuentista canadiense, premio Nobel 2013, creo que es la autora que más he leído. Si tuviera que recomendar que empiecen por Demasiada Felicidad, hay cuentos que son más difíciles que otros, pero tienen una profundidad emocional, psicológica, que a mí personalmente me inspira mucho, ¿no? Entre Libros, los escritores, sus historias y su universo creativo. Domingos por la tarde, a las 6, en Radio Nacional.